Es muy sensible al ácido. Si el reflujo da síntomas, estamos frente a una enfermedad, chicos. Si el reflujo da síntomas, estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Si ese reflujo que les ocurre empieza a dar síntomas, estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el síntoma principal del reflujo? ¿Cuál es el síntoma principal del reflujo? ¿Vómito? No. La pirosis. ¿Qué es la pirosis? Ardor retroesternal asociado al reflujo. Ojo, el reflujo puede ser fisiológico. Luego que ustedes han comido, ¿no han sentido un pequeño eructo? Sí. ¿El regreso del alimento? Ok. Pero no da síntomas, no quema, no arde. Es un reflujo fisiológico. ¿Por qué ocurre el reflujo? El alimento ingresa del esófago al estómago y no regresa del estómago al esófago, fácil, porque existe acá un mecanismo que evita que regrese el alimento. ¿Cuáles son los componentes del mecanismo? El hiato diafragmático, que es el espacio que deja el músculo diafragmático para que pase el esófago, el esfínter y el ángulo de Kiss, ¿ya? Esos son los tres mecanismos antirreflujo. Cuando el paciente falla uno de estos mecanismos antirreflujos, ocurre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, cuando hay una hernia, cuando este hiato está así, se hace así, más grande. Cuando se pierde este ángulo de Kiss o cuando el esfínter de pronto se pone incompetente. Esos son los tres mecanismos de antirreflujo. El esfínter esofágico inferior generalmente mantiene una tonicidad. Se abre para que el alimento caiga del esófago al estómago. Inmediatamente se cierra para que no refluya. Pero si este esfínter está incompetente, o sea, no se cierra bien, está constantemente abierto. ¿Y qué está abierto? ¿Qué ocurre? El alimento o el contenido gástrico refluye hacia el esófago. Ese es el principal factor. El material refluido, cuando refluye, puede refluir ácido, puede refluir alimento, puede refluir gas, puede refluir bilis. La bilis, que va a vertir su contenido en la segunda porción del duodeno, regresa al estómago y puede refluir al esófago. ¿Y por qué importa, doctor, el material que refluye? Porque no es lo mismo que refluye un ácido que refluye bilis. La bilis es alcalina. ¿Y por qué importa, doctor? Por el tratamiento. Porque si yo tengo un reflujo ácido, voy a tener que darle un IVP. Pero si yo tengo un reflujo alcalino, ¿funcionará el IVP o no? No va a funcionar, porque no está refluyendo ácido, está refluyendo bilis. Ok. Cuando ocurre el reflujo, el esófago tiene la capacidad de aclaramiento. ¿Qué es el aclaramiento, doctor? Ustedes saben que existe el movimiento peristáltico primario. Comes, y ahorita acaban de comer ustedes no le ordenan a su esófago, llévame el alimento al estómago, ¿cierto? El esófago solito empieza a contraerse. Empieza a contraerse para que ese alimento que ustedes degluyeron desde la cavidad oral pasa al esófago, se empuje hacia el estómago, ¿cierto? Ok, pero si ese movimiento peristáltico primario no limpió todo el esófago, ocurre el movimiento peristáltico secundario de limpieza o de barrido. Esos restos de galletita que están comiendo, esos restos de lo que ustedes están ingiriendo, que quedan en el esófago se estimula y termina limpiando el esófago, llevando el contenido de alimento restante hacia el estómago. Eso se llama movimiento peristáltico secundario de barrido, de limpieza o de aclaramiento. ¿Ok? Muy bien, el esófago tiene que estar limpio por naturaleza. ¿Han visto endoscopías? Ya, ¿cómo está el esófago? ¿Limpio? Sí. Cuando tú entras al estómago, el estómago es el que mantiene el contenido de alimento, ¿no? Pero el esófago es limpio, gracias al movimiento peristáltico. Muy bien, cuando ocurre el retorno del alimento o del contenido de gástrico hacia el esófago ocurre el movimiento peristáltico secundario y lo regresa nuevamente. Pero cuando hay una alteración en este movimiento peristáltico, el contenido ácido va a permanecer más tiempo en el esófago y lo va a lesionar. Y por obvias razones va a dar síntomas. ¿Y cuál es el principal síntoma del reflujo? La pirosis, ¿ya?
¿Qué pasa si es que el alimento, alguien ha comido muy de noche grasa, cerdito, chanchito, una super parrilla, o sea, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo siente el estómago? Pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque demora la digestión de estas proteínas, son muy difíciles de digerir. ¿Y dónde inicia la digestión de las proteínas? Fisiológicamente. En el estómago. En el estómago inicia la digestión. ¿Y de los carbohidratos? En la boca, por la mirada, así es, ¿ya? La digestión de la proteína inicia en el estómago. Ese cerdito, ese asado que te comes, súper grasoso, se va a digerir en el estómago. Mientras que tú consumas mayor cantidad, ¿no? Vas a demorar más tiempo tu estómago en digerirlo, por lo tanto lo sientes pesado, ¿ya? Y si tú te vas a dormir inmediatamente después que consumiste tu alimento, tienes el riesgo de que haya regurgitación del alimento, o sea, presencia de reflujo, que el contenido de tu alimento refluya a tu estómago. Y eso también ocurre cuando, por ejemplo, el paciente tiene una gastritis o tiene gastroparesia. El estómago también tiene movimiento peristáltico, empuja el contenido del alimento hacia el píloro y luego pasa al duodeno. Pero si hay algo que esté obstruyendo el duodeno, ¿ustedes creen que va a seguir el alimento? No sigue. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a refluirlo, ¿ya? A eso se refiere con vaciamiento gástrico lento. Es otro de los factores que ocurre en este tipo de pacientes que tienen reflujo. Y bueno, ya habíamos hablado de la hernia del hiato. La hernia del hiato mantiene cerrado por afuera la unión esófago-gástrica. Si esta hernia está débil, si este hiato está débil y ya no está cerrado, sino abierto, fácilmente el alimento va a regresar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la enfermedad por reflujo, he dicho que el reflujo puede ser fisiológico, pero si el reflujo es persistente y da síntomas, tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ojo, ¿qué es lo que tiene que tener el ERGE, el famoso ERGE? Es la presencia de reflujo asociado a síntomas. Si tú tienes un reflujo sin síntomas, no sería una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Porque también existe el reflujo fisiológico. Tiene que haber síntomas. Entonces, el ERGE da síndromes esofágicos y extraesofágicos. O sea, un conjunto de síntomas esofágicos y un conjunto de síntomas extraesofágicos. ¿Cuáles son los síndromes esofágicos que produce el ERGE? Síndromes sintomáticos y síndromes de lesión esofágica. ¿Cuáles son los síndromes sintomáticos? Síndrome de reflujo típico y síndrome de dolor torácico. Muchas veces el paciente no lo manifiesta como una pirosis, sino dice, doctor, me duele, tengo un dolor retroesternal. O se toca el pecho y dice, me duele. Pero lo primero que tiene que uno descartar frente a un dolor torácico es un infarto, una enfermedad cardiovascular. Lo último que podría ser, y de menos importancia, es un problema esofágico. Porque el problema esofágico no te va a matar. Lo otro sí te va a matar prontamente. ¿Te das cuenta? ¿Puede un reflujo o una enfermedad por reflujo dar dolor torácico? Sí, da dolor torácico. Esto se llama dolor torácico no cardiológico. Pero no es lo primero que me va a importar a mí. Yo tengo que descartar otras causas de dolor torácico. ¿Ok? Bien. Esos son los síndromes, los típicos síndromes: dolor, ardor, eructo, pirosis, quemazón. Los pacientes se creen dragones, dicen, boto fuego por la boca, doctor. Ustedes saben que no es así, pues, ¿no? Muy bien. Y otro síndrome esofágico es la lesión. Ese ácido que refluye al esófago puede darte esofagitis, puede darte úlcera y estenosis, puede darte lo que se llama esófago de Barrett, ¿ya? Y puede darte el desarrollo de cáncer esofágico. ¿Qué es el esófago de Barrett, doctor? Facilito. ¿Cómo? Metaplasia. ¿Qué es lo que pasa? El esófago, que no está acostumbrado al ácido, recibe tanto ácido que el epitelio del esófago se transforma hacia un epitelio que sí soporta el ácido. ¿Qué epitelio es? El epitelio intestinal. Se transforma en un epitelio intestinal. Y este epitelio intestinal secreta moco. Entonces lo va a proteger frente al ácido. El esófago de Barrett es la transformación o la metaplasia del epitelio cilíndrico o columnar que se encuentra, el epitelio escamoso que se encuentra en el esófago por un epitelio intestinal, ¿ya? Por un epitelio intestinal.
estratificado que se encuentra en el esófago. Muy bien, entonces, y sobre este epitelio de Barrett puedes encadenarte o desarrollarte un adenocarcinoma, que es un cáncer de esófago. Por ello que uno de los factores de riesgo del cáncer de esófago es el esófago de Barrett producido por el reflujo. ¿Ok? Muy bien. Pero doctor, el reflujo me puede dar otros síntomas, unos síntomas no digestivos, pero sí relacionados con el reflujo. Por ejemplo, tos, laringitis, asma, erosiones dentales, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis recurrente. Son síntomas o enfermedades relacionadas con el reflujo, pero que no está muy clara su asociación. Sin embargo, a veces el paciente viene porque te dice, doctor, tengo la boca amarga, te dice, ¿no? O me quema la lengua, ¿no? O tiene cuadro de faringitis o tos crónica recurrente y está relacionado con una enfermedad por reflujo, porque son síntomas atípicos o síntomas que pertenecen a los síndromes extraesofágicos. ¿Por qué extraesofágicos? Porque una laringitis no es un problema esofágico, ¿o sí? No. ¿Una sinusitis es un problema esofágico o no? No. No es un problema esofágico. Por eso se denomina síntomas extraesofágicos relacionados con la enfermedad por reflujo. ¿Ok? Ahí está la pirosis, la regurgitación. ¿Cómo hago el diagnóstico, doctor? Bueno, el diagnóstico puede ser clínico, el paciente me lo dice, ya, tengo pirosis. 2, el diagnóstico puede ser endoscópico. Si yo encuentro, por ejemplo, un paciente que tiene una úlcera esofágica, voy a saber que tiene reflujo. Si yo encuentro un paciente que tiene metaplasia, esófago de Barrett, voy a saber que tiene una enfermedad por reflujo, naturalmente, ¿no? Porque el esófago de Barrett no se origina de la nada. Tiene que haber una sobreexpresión al ácido, ¿ya? Entonces puedo hacer endoscópico, clínico, endoscópico. De pronto puedo hacer también prueba terapéutica. El paciente viene y me dice, doctor, tengo un dolor aquí en el pecho, ¿no? Siento que se me regresa el alimento. Ok, si es un reflujo ácido, le tengo que dar IVP. Si mejora el IVP, entonces, ¿qué sería? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso se llama prueba terapéutica, ¿ya? Muy bien, ¿qué otro estudio, doctor, tengo acá? Puedo tomarle biopsia al esófago y hay hallazgos histológicos que el patólogo me dice compatible con enfermedad por reflujo. ¿Qué más puedo hacer? La manometría o la famosa pH impedanciometría. ¿Qué es la manometría, doctor, y qué es la pH impedancia? Le coloco una sonda al paciente por la boca, ¿ya? Y le doy un aparatito, lo mantengo generalmente de 24 a 72 horas y le doy un aparatito al paciente y le digo, cuando tú tengas el síntoma, me presionas el aparatito. Y el paciente, cada vez que tiene el síntoma de ardor, presiona el aparato. ¿Tiene el síntoma? Presiona el aparato. Y entonces lo llevo a un software para que me analice y me hace una correlación. ¿Qué correlación me hace? Como la sonda está ubicada hacia el esófago, cada vez que haya reflujo del alimento, la sonda va a detectar ácido. ¿Ya? Y correlaciona el momento del ácido o la exposición ácida en el esófago con el síntoma. Si este paciente, por ejemplo, son las 8 de la noche, el paciente dijo, uy, tengo pirosis, presiona el aparatito. Lo llevo a la máquina y veo que en ese momento que el paciente ha tenido el síntoma, ha tenido también reflujo ácido, estoy haciendo una correspondencia entre el síntoma y el reflujo. Pero eso lo tengo que medir en 24 a 72 horas. ¿Ok? Y hay un parámetro ahí para decir que cuando existe esta correspondencia, significa que sí hay asociación con el reflujo. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades esofágicas que el paciente dice, uy, me duele, me arde el esófago, tengo pirosis. Voy a evaluar la manometría, la pH impedancia, y me dice, en este momento no ha habido reflujo. Y el paciente sigue diciendo, aquí a las 9 de la noche, doctor, volví a sentir el síntoma. A las 10 también, a las 10:30 también. Voy al software a leer la prueba y me dice, no ha habido reflujo patológico en esta hora. ¿Qué significa? Que el paciente tiene un esófago hipersensible. Hay un reflujo fisiológico, no patológico, que desencadenó el síntoma. Se denomina esófago hipersensible. Pero son otro tipo de enfermedades esofágicas. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es el examen que se llama pH impedanciometría, que lo que me mide es la cantidad de reflujo que hay
en el esófago, proveniente del estómago, y lo relaciona con el síntoma del paciente. ¿Ok? Muy bien. La endoscopía me puede encontrar la presencia de esofagitis, y la presencia de esofagitis se hace mediante, la medición de esta esofagitis se hace mediante la escala de Los Ángeles. Existe Los Ángeles A, cuando hay lesiones pequeñitas, menos de 5 milímetros. Los Ángeles B, cuando estas erosiones, que son heridas, desgarros de la mucosa, son más de 5 milímetros. Los Ángeles C, cuando ya confluyen, se unen, ¿no? Y Los Ángeles D, cuando ya incluso he tenido, estas son muy grandes, abarcan toda la circunferencia, e incluso miren cómo está la apertura acá. Normal, pero acá está cerrada, estenótico. Tanto ácido ha ocurrido que el esófago se tiende a cerrar. Estenosis es una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo esófago. La enfermedad por reflujo, perdón. Miren, ¿esto qué es? Se ha cerrado el esófago. Miren la cicatriz de la herida que se ha originado. Acá ha habido una úlcera, se ha cicatrizado, y este tejido de cicatriz se está retrayendo. ¿Ustedes han visto una cicatriz de la piel? ¿Cómo retrae algunas cicatrices la piel? Ya, igualito ocurre aquí en el esófago. Estenosis. Si el paciente tiene estenosis, ¿qué síntoma va a tener? Disfagia. ¿Qué es la disfagia? Que no puede pasar el alimento, ¿cierto? Va a tener dolor. Come el paciente y va a decir que todavía tiene el alimento ahí, y va a decir tengo mucho dolor, no puedo pasarlo. Eso se conoce como disfagia. El esófago de Barrett, miren, esto es la unión entre el epitelio del esófago, que está hacia el esófago, y el epitelio del estómago, que está hacia adentro. Tiene que ser así más o menos de este color, y se diferencia bien. Los que han visto endoscopía lo pueden ver muy bien en la endoscopía, esa diferencia de epitelios. ¿Por qué? Porque hay una variación del epitelio del esófago y del estómago. Cuando el epitelio del estómago progresa hacia el esófago y cambia de un epitelio esofágico a intestinal, ocurre el esófago de Barrett. Esto es el esófago de Barrett. Esta es la mucosa normal del esófago, y esta es la extensión de un epitelio que no es esofágico dentro del esófago. Eso se conoce como esófago de Barrett. Metaplasia intestinal. Y en los casos muy avanzados te puede dar adenocarcinoma. ¿Qué es el adenocarcinoma? Cáncer. El cáncer. Ahí está el cáncer, mira. ¿Ya? Producto del reflujo. Todo esto puede ser producto del reflujo. Esta es la pH impedanciometría, ¿ya? Ahí está el catéter, ¿no? Ahí nos mide cuánto es el material, si el material que refluye es ácido o no ácido. Durante 24 horas se mide el número de episodios de reflujo ácido con pH menos de 4. No es útil para el reflujo alcalino. El que mide la pHmetría nos mide si hay reflujo ácido. Pero si hay reflujo de otro tipo, porque he dicho que el reflujo puede ser ácido, puede ser alcalino, puede ser gaseoso incluso, para medir el tipo de reflujo utilizamos la impedanciometría. Para medir el pH del reflujo, si es ácido, utilizamos la pHmetría. Si queremos medir el tipo de reflujo no ácido, aquí la pHmetría no va a ser tan útil. Aquí va a ser más útil la impedanciometría. Por eso te dice acá, mide cualquier tipo de reflujo, ácido, ácido débil, alcalino y gaseoso. Si es útil para el reflujo alcalino, la impedanciometría. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ah? Es la misma sonda. Es la misma sonda, sino que con distinta tecnología. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se registra? Así se registra, ¿no? La variación del pH y la presencia de síntomas. No vamos a aplicar mucho eso para avanzar. ¿Y la manometría? ¿Por qué, doctor, se hace manometría? Hace un momento comenté que uno de los mecanismos que evita el reflujo, ¿cuál es? El hiato diafragmático, el ángulo de His, que es el ángulo que forma el cardiac con el fondo gástrico, y el esfínter esofágico. Si yo tengo un esfínter esofágico que debe estar contraído y no lo está, está hipotónico, ¿qué va a ocurrir? Reflujo. ¿Ok? ¿Y cómo yo sé, doctor, cómo el esfínter está hipotónico? Tengo que medir la fuerza de cierre del esfínter. ¿Y con qué mido la fuerza de los esfínteres? Con la manometría. ¿Ya? Mido con la manometría. Entonces, si yo quiero saber si la causa del reflujo es una hipotonía del esfínter, tengo que hacerle una
manometría. Ojo, para yo saber que el paciente tiene reflujo y estar seguro si es un reflujo ácido, tengo que hacer una pHimetría, ¿ya? Pero si yo quiero saber la causa, si la causa del reflujo es una hipotonía del esfínter, tengo que hacerlo una manometría. Si yo quiero saber si además del pH o si el reflujo no solamente es ácido, sino puede ser alcalino o un reflujo gaseoso, ¿qué tengo que hacer? Impedanciometría, ¿ya? Entonces se dan cuenta que los exámenes miden distintas cosas. Yo no voy a querer determinar el tipo de reflujo haciendo una manometría. La manometría es para medir el esfínter. El esfínter, manometría. Apunte bien, doctora, luego se equivoca y anda triste. La manometría es para medir el esfínter, la fuerza del esfínter, la tonicidad. Sí está. Y esto también sirve para la calasia, que no es un tema que está en su sílabo, pero debería estarlo, ¿no? La calasia es más bien lo contrario. Es una hipercontracción del esfínter esofágico inferior. Más bien ya no pasa el alimento. ¿Y qué origina? Disfagia. O sea, es todo lo contrario a la enfermedad por reflujo. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Fácil, pues. Tengo que averiguar si es que el paciente tiene síntomas o signos de alarma. ¿Por qué es importante? Porque he dicho que la enfermedad por reflujo produce metaplasia, produce esófago de Barrett. ¿Y el esófago de Barrett qué desencadena? Cáncer. Y el cáncer me va a dar signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? La disfagia, la baja de peso, la anemia, la presencia de un tumor, ¿no? Esos son signos de alarma. Un paciente con reflujo no va a bajar de peso solo por el reflujo. Un paciente con reflujo no va a tener anemia por el reflujo. Un paciente con reflujo no va a tener hemorragia digestiva por reflujo. Tiene una hemorragia, tiene anemia como complicación del reflujo, porque el reflujo le produjo úlcera en el esófago, pero por reflujo mismo no, sino por la complicación del reflujo. Si el paciente no tiene síntomas de alarma, IVP por 8 semanas, cada 24 horas. Si es que el paciente mejora, reducir la dosis de IVP. Si es que el paciente no presenta mejoría, aumentarle la dosis. Si mejora o no mejora, si es que el paciente mejora con el IVP, perfecto, pero si es que el paciente no mejora, tengo que aplicar la pH impedanciometría. ¿Por qué, doctor? Lo primero, la pH impedanciometría es un examen que no lo realizamos en Chiclayo y es costoso. Lo primero que hacemos frente a un paciente con reflujo es darle tratamiento con IVP a doble dosis. Si mejoró el reflujo, ahí queda el tema, le continúo la terapia. Si no mejoró, tengo que buscar otras causas, o quizás sea un reflujo que no sea ácido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a hacer el IVP si es un reflujo no ácido? Nada, porque no es ácido lo que está refluyendo. ¿Para qué le doy IVP? No me va a funcionar. Entonces, cuando el paciente no responde bien al tratamiento con IVP, allí es cuando recién le voy a hacer los exámenes que les he comentado. La pH impedancia, la manometría, ¿no? Cuando el paciente no responde al tratamiento de IVP. Recién les hago estos exámenes. Muy bien. Y si el paciente sí tiene signos de alarma, por ejemplo, viene un ancianito, ¿no? Un anciano, dice, doctor, siento que me arde, siento dolor retroesternal, ¿no? En el pecho, te dice. Pero además es un pacientito que no puede, ¿qué está pasando? Está comiendo, no como nada, doctor, todo lo vomito, no lo puedo pasar, me duele el pecho. Ya, pues yo en este paciente, como tiene signos de alarma, no voy a recurrir a darle tratamiento con IVP. Lo primero que voy a hacer es descartarle una lesión neoplásica con endoscopía digestiva. El IVP yo lo puedo aplicar a ustedes jóvenes que no tienen signos de alarma, pero si el paciente ya tiene signos de alarma, yo lo primero que voy a hacer es una endoscopía. Pobre que me marquen tomografía, pH impedancia, manometría, ¿ya? Dense cuenta, si el paciente tiene signo de alarma, ¿qué haces? Endoscopía, ¿ya? Entonces date cuenta que la pH recién va por debajo de todos los exámenes, ¿ok? Okay. El tratamiento del ERG, bueno, ya les expliqué, va orientado a los mecanismos fisiopatológicos. El ERG principalmente es ácido, no solo ácido, pero principalmente es ácido. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que dar es IVP, ¿cierto? Bien, pero también he dicho que uno de los mecanismos fisiopatológicos es la hipotonía del esfínter, ¿no? O que de pronto el estómago se mueve muy lento.
vaciamiento gástrico lento. Entonces, ¿qué tendría que darle, asociarle ahí? Un procinético. Algo que me ayude a vaciar más rápido el estómago y me ayude a aumentar la tonicidad del esfínter esofágico inferior. El procinético. Acá tenemos varios: metoclopramida, levosulpiride, citalopram, mosaprida, domperidona, varios procinéticos al gusto del cliente y de acuerdo a la combinación de medicamentos que se pueda hacer. ¿Qué pasa? Además, hay medidas higiénico-dietéticas que tengo que dar a mi paciente. Quizás este paciente tenga una hernia hiatal gigante. Entonces aquí, por más tratamiento que le dé yo, no va a funcionar porque simplemente el esfínter o el hiato diafragmático que tiene que mantener cerrado el esófago, la unión esófago-gástrica, está abierto. Entonces aquí el tratamiento va a ser quirúrgico. Tengo que reconstruir el hiato esofágico. Eso se conoce fondoplicatura o reconstrucción de hiato esofágico. ¿Qué más? Los procinéticos. Hay un jarabe que te ayuda. Cuando pasa el alimento, se llena el estómago, ¿no? El estómago tiende a refluir. Pero nosotros sobre este nadante del contenido que está en el estómago podemos dar una sustancia que lo transforma en ácido, en básico, perdón. Eso se llama los alginatos. ¿Qué es el alginato? Imaginemos, ¿cuál es su lista, por favor? ¿Ya? Este es el esófago hacia arriba, este es el estómago y este es el contenido del alimento. ¿Qué hace el alginato? El alginato forma una barrera superior que evita que el contenido del estómago refluya hacia el esófago. No es un IBPA. El IBP lo que hace es disminuir el ácido del estómago, o sea, del contenido. Disminuye el ácido. Pero el alginato lo que forma es una barrera, hace una reacción ahí con el bicarbonato para que esta parte superficial no pueda refluir hacia el esófago y además lo convierte en básico esta parte. O sea que si refluye un poquito, no va a ser ácido, sino va a ser alcalino y no va a producir el síntoma de reflujo. Eso lo hace el alginato. ¿Y qué hace el procinético? Que este contenido, imagínense como que ustedes tuvieran un agujerito acá, que este contenido rápidamente se vacíe del estómago. ¿Me entiendes? Y que además el esfínter esófago gástrico se mantenga cerrado. Eso hace el procinético. Entonces los mecanismos o el tratamiento del reflujo o la enfermedad por reflujo es de distintos modos, ¿no? IBP, procinético, alginatos, antiácidos, cirugía si es que hablamos de una hernia diafragmática gigante, cirugía. Si hay una incompetencia del esfínter, si el esfínter no está cerrado, si no está abierto, eso se corrige mediante la fundoplicatura, que puede ser fundoplicatura de Nissen o fundoplicatura de Toppet, me parece que es el nombre. Pero no entra en detalle ahorita, simplemente para que ustedes sepan cómo se trata la enfermedad por reflujo. Pero el primer tratamiento es el IBP, ¿ya? Todo lo demás se aplica si es que no responde al tratamiento con IBP. IBP a doble dosis por si acaso, mañana y noche. Estas son otras medidas. Por ejemplo, si el paciente es obeso, tenemos que decirle que pierda peso. Medidas dietéticas también, no va a estar consumiendo tremenda parrilla en las noches, ¿no? O un exceso de consumo de grasas. No puede, o consumo de alcohol, tabaco, el café. Por si acaso, hay sustancias de alimentos que hacen que el esfínter esofágico esté más hipotónico. El café, por ejemplo. ¿Ustedes cuando toman café o lácteos o chocolate, no han sentido reflujo? Sí, cierto. Sí. Ya, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Uno es la digestión, que la hace más pesada, y otro es que el esfínter esofágico inferior se mantiene abierto. Esos son los motivos por los cuales algunos alimentos favorecen la presencia de reflujo. Por lo tanto, además del tratamiento médico, además de la orientación, hay que decir, señora, tiene que evitar, o señor paciente, tiene que evitar consumir esto, lácteos, café, chocolate, alimentos ácidos, ¿no? Grasosos. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que regula la contracción del esfínter esofágico inferior. Lo mantiene abierto, ¿ya? Y también hay otro mecanismo por el cual hace que el vaciamiento gástrico sea más lento. Si se lentece el vaciamiento gástrico, va a haber mayor posibilidad de que haya reflujo. Muy bien, ahí está, miren, todos los medicamentos. Miren los medicamentos que actúan disminuyendo el esfínter esofágico, la contracción del esfínter esofágico lo que modifican, bien disminuyendo o bien aumentando la contracción del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, metoclopramida incrementa, domperidona, todos estos son procinéticos.
¿Qué hace? Que se contraiga mejor el esfínter esofágico inferior. Pero hay otros que disminuyen, ¿no? O otros que, por ejemplo, la atropina, por ejemplo, la dopamina, por ejemplo, el propofol, ¿no? Y estos son los alimentos que actúan y favorecen la presencia de reflujo. A ver, ¿qué es esto? No lo conocen ustedes, ¿no? ¿Nunca lo han visto? No. Muy bien, así se dice. ¿Y esto qué es? ¿Papilla negra? ¿Cuál es? El ajo. Cebolla. Picantes. Citras, Café, gaseosas, tomate. Ya saben qué evitar, qué decir a su paciente para querer evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque están asociados a la presencia de reflujo, ¿ya? Están asociados a la presencia de reflujo. Así es. Y este es el alginato, lo que decía, ¿no? Comes un montón, acá se forma el contenido de la alimentación dentro del estómago y que hace el alginato crea una barrera para que disminuya la posibilidad de reflujo. Eso es lo que hace el alginato. Que es el jarabe, ¿ya? Es el jarabe. Y acá está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va orientado a la hernia de hiato, ¿ya? O a la incompetencia del esfínter esofágico inferior, mediante la funduplicatura. Ahí está la funduplicatura. Ahora vemos otra enfermedad que es la dispepsia, ¿ya? ¿Qué es la dispepsia? Cualquier síntoma digestivo que tú tengas relacionado con la alimentación que sea del tubo digestivo alto se llama dispepsia. El eructo, la vinagrera, la distensión, el dolor, el borborismo quizás, ¿no? Todo eso se llama dispepsia. El ardor epigástrico. Por si acaso, no vaya a ser que ustedes tengan un dolor en fosa ilíaca derecha y vayan a pensar que eso es dispepsia. He dicho tubo digestivo alto. Doctora, no se ría, eso es en serio. Llega un paciente y el paciente obviamente no tiene derecho a saberlo, ¿no? ¿Por qué viene ya? Me duele el estómago. A ver, ¿dónde le duele? Le digo yo siempre. ¿Dónde le duele? Ellos creen o asumen que el estómago es todo el abdomen, ¿cierto o no? ¿No lo han visto ese tipo de pacientes? Claro, me duele el estómago. ¿Usted cree que acá puede estar el estómago? No hay forma, ¿cierto? Ya, entonces tengan mucho cuidado. Cuando digo dispepsia, tiene relación con el tubo digestivo alto. Por lo tanto, tiene que ser el abdomen superior. ¿Ya? Principalmente epigastro e hipocondrio derecho. El paciente puede decir, doctor, se me distiende, se me hincha, se me llena de gases, qué sé yo, puede ser. Pero el síntoma tiene que estar en el abdomen superior. ¿Ok? Para que sea llamado dispepsia. Y la diferencia entre dispepsia y gastritis, ¿ya? Porque muchos asumen que es lo mismo y no siempre es lo mismo. La gastritis necesita que haya inflamación del estómago. La dispepsia es la manifestación sintomática de la gastritis. Cuando uno tiene gastritis y siente balonamiento, siente náusea, siente distensión abdominal epigástrica, que puede estar en relación a gastritis, pero sus síntomas son de dispepsia. En conclusión, la dispepsia es la manifestación sintomática. La gastritis es una de las causas de dispepsia, no la única, hay muchas causas más. Y la gastritis, por definición, es la inflamación gástrica. La dispepsia yo lo puedo tener por problemas vesiculares, por problemas pancreáticos, por problemas parasitarios del duodeno. Por eso me puede dar dispepsia, no necesariamente por gastritis. ¿Ok? La gastritis es una de las causas de dispepsia. Miren ustedes todas las causas de dispepsia. ¿Se dan cuenta? Y por eso que dicen, no, tengo gastritis, pero no necesariamente tener molestias digestivas altas es gastritis. Puede ser una dispepsia. Y miren todas las causas que pueden originar de dispepsia. Un montón. Sino que la gran mayoría de médicos, o casi todos, incluidos ustedes, decían gastritis. Tengo gastritis, tengo gastritis, tengo gastritis. El 90% de las causas de dispepsia es gastritis, pero no la única. Miren ustedes. Incluso medicamentos que puedan tomar. La dispepsia puede ser orgánica o funcional. Orgánica es cuando hay una enfermedad que justifique los síntomas. Una gastritis, una parasitosis, un problema vesicular, un problema pancreático. Y funcional cuando el paciente no tiene una enfermedad que justifique los síntomas del paciente. ¿Ok? A eso se llama funcional. Y esto tiene los criterios de Roma 4. Una dispepsia funcional tiene que cumplir estos criterios. ¿Ya?
necesariamente tiene que cumplir estos criterios. Yo no puedo decir, señora, usted tiene una dispepsia funcional si es que no cumple ninguno de estos criterios. Si el paciente tiene una enfermedad por úlcera péptica, yo no puedo decir que el paciente tiene una dispepsia funcional. ¿Ya tendría una dispepsia? ¿Qué tipo? Orgánica, porque ya hay una causa que está explicando. Funcional cuando no tiene ninguna causa que lo explique. La dispepsia funcional se clasifica en distrés postprandial o dolor epigástrico. ¿Qué es distrés postprandial, doctor? Cuando el paciente come demasiado y siente una molestia inespecífica epigástrica o en hipocondrio derecho. Eso se llama distrés postprandial. No lo define como un dolor necesariamente, es una molestia inespecífica, pesadez, puede ser dolor, puede ser llenura después de los alimentos. Pero he dicho que si es funcional, tengo que descartar toda causa orgánica. Y el síndrome de dolor epigástrico es aquel paciente que come y luego que come le da dolor, ¿ya? Pero ya he tenido que descartar que no sea una gastritis, ¿ya? Para decir que es una causa funcional, tengo que descartar que no sea nada orgánico. Bueno, miren, esto lo vamos a saltar, pero la dispepsia funcional tiene múltiples mecanismos por los cuales lo desarrollan. Donde yo quiero resaltar algo bastante importante, ¿ya? Esto de acá, el problema neurológico. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué le está haciendo, doctor? Que está, la doctora que se ríe. Hasta roja se ha puesto, ¿verdad? Ok, miren. Probablemente ustedes han escuchado a esos pacientes que dicen, doctora o doctor, cuando me estreso me duele, me arde. ¿No? ¿Han escuchado eso? ¿A ustedes cuando están en el examen no le arde el estómago? ¿O cuando están estresados? ¿No? Cuando tienen que hablar con bolitos. ¿Alguna vez no? Cuando se pelean con su enamorada. Cuando te peleas. Con su enamorado. Cuando se pelean, hasta náusea no les da. Cabrenga, se deprimen. Ya, ¿saben por qué? Existe una relación cerebro-intestino, ¿ah? Lo que pasa con tu cerebro lo interpreta el intestino. El paciente funcional puede tener diarreas, puede tener estreñimiento, puede tener dolor abdominal, sensación de distensión, solamente por un problema emocional. Así es. Y existe una relación fisiológica explicada, que es el cortisol. El cortisol se le conoce como la hormona del estrés. ¿Por qué se le conoce como la hormona del estrés? Porque se da cuando está estresado. El cortisol favorece la secreción de ácido clorhídrico. Por eso que el paciente, cuando está sometido a estrés de cualquier tipo, generalmente más un estrés asociado a una enfermedad, libera mucho cortisol. Y si libera mucho cortisol, sintetiza mucho ácido clorhídrico. Y si libera mucho ácido clorhídrico, puede desarrollar una úlcera por estrés. Los pacientes que están en UCI, los pacientes que están hospitalizados, de pronto el paciente sangró, vino por una neumonía, está intubado y hace una hemorragia digestiva. Pero ¿qué tiene que ver la neumonía con la hemorragia digestiva? Está desarrollando una gastritis por estrés, ¿ya? Por liberación en exceso de cortisol. Entonces, eso es lo que quería que entiendan. El problema psicológico, ¿ya? En relación con el síntoma digestivo. Y eso lo vamos a ver bastante ustedes en sus pacientes deprimidos. Gente deprimida llega llorando y empieza con los síntomas digestivos. Viene con dolor y termina llorando. Muy bien. Acá también. En la dispepsia tenemos que ver si la dispepsia tiene signos de alarma o no. Ya saben ustedes cuándo es un signo de alarma. Anemia, tumoración, intolerancia oral, palpación de una masa, ¿no? Una hemorragia digestiva. Yo no voy a decir a un paciente, tiene un problema funcional, doctora. Es el paciente está vomitando sangre, que se está ideando la sangre. Está imaginando. Muy bien. Si tiene signo de alarma, a ver chicos, por favor. Si tiene signo de alarma, endoscopía. ¿Ya? Para todo. Cuando haya signos de alarma del tubo digestivo, endoscopía. Si encuentro la causa, trata de la causa. Un cáncer, un helicobacter, una úlcera, ¿no? Si la endoscopía es negativa, entonces decimos que es una dispepsia funcional. Y aquí el tratamiento que yo le voy a dar, el tratamiento va orientado al síntoma. Si el paciente dice que tiene ardor, le daré un IVP. Si el paciente dice que tiene distensión abdominal, le daré un antiflatulento.
Si el paciente dice que se llena rápidamente, eso se conoce como llenura precoz, o apenas come y se distiende, le daré un procinético. Si el paciente dice que no solamente es ardor, sino dolor, le daré un medicamento que actúe en el dolor. O sea, el tratamiento de la dispepsia va orientado al síntoma que predomina en el paciente. Muy bien. Siempre tengo que descartar que tenga helicobacter o no, porque el helicobacter es causante de dispepsia. Así es. Y estos son los signos de alarma. ¿Ya? Memorícelos, por favor, porque eso les puede venir en un caso clínico. Les puede venir en un caso clínico. Apunte. Bien, estilo de vida, el ardor con IBP, el dolor antiespasmódico, la saciedad temprana, todo eso con procinéticos, ¿ya? Cada síntoma, depende, no todos los pacientes tienen el mismo síntoma. Hay pacientes, sobre todo mujeres, que vienen solamente con náuseas, nada más. No, claro, es lo primero que tienes que pensar, pues, ¿no? Pero viene con náuseas nada más, ¿no? Descartas tú el tema de embarazo y puede ser un problema de dispepsia funcional. Y miren esto, ven. Psicoterapia, ¿ya? La psicoterapia. Y no solamente las mujeres, Estaba pidiendo eso. no solo las mujeres, pues acá, ¿ah? También hay varones con problemas funcionales, ¿ah? Varones con problemas funcionales. Hoy vamos a ver una patología muy interesante que son los cánceres gastrointestinales, que lo vamos a describir desde la boca hasta el ano. A ver, chicos, ya terminamos, ya terminé todo bien. Con ganas de jugar, pero vamos a terminar. El cáncer de esófago puede ser de dos tipos: cáncer epidermoide o cáncer adenocarcinoma. ¿Ya? Dos tipos. El epidermoide es el cáncer típico de ¿qué tipo de células? Escamosas. El epitelio normal del esófago, ¿de qué tipo es? Escamoso. O sea, este es el cáncer, en teoría este cáncer es el más frecuente del esófago, el tipo epidermoide. ¿Ya? Pero luego, con el aumento de la enfermedad por reflujo, aparece el cáncer adenocarcinoma. ¿Por qué adeno? Porque es tejido metaplásico, es tejido intestinal. ¿Y el tejido intestinal tiene glándulas o no? Sí. Sí. ¿El tejido epidermoide tiene glándulas o no? No, por eso se llama epidermoide. Y el de acá, el término adeno, se refiere que tiene glándulas. Pero para que desarrolle un adenocarcinoma previamente, ¿qué debió tener? Una metaplasia. Metaplasia, o sea, esófago de barrio, o sea, ha tenido reflujo. ¿Ok? Si yo te pregunto entonces, te doy un cuadro clínico típico de reflujo por años, ¿no? Y luego te digo que tiene disfagia, anemia, ¿qué tipo de cáncer vas a pensar? Como duda. ¿Cómo van a dudar si estamos diciendo hace ratito lo mismo? Santo Dios. Adenocarcinoma, pues, adenocarcinoma. El pobre que se equivoquen, ¿ah? Esta vez ya no va a haber forma de regalarles puntos porque no se les va a regalar ni un punto. ¿Veo puntos en Brixton? Puede ser, doctor. El cáncer puede ser epidermoide o adenocarcinoma, ¿ya? Estos son los factores estos son los factores de riesgo, ¿ya? Pero me voy a centrar en un factor especial que es el tabaco, ¿ya? El paciente que tiene carcinoma epidermoide de esófago tiene como factor de riesgo principal el tabaco. Si yo te coloco que es un paciente que fuma como chimenea y te coloco cuál es el cáncer más probablemente asociado en este paciente, no me vayas a marcar cáncer de colon. Y de recto, porque ustedes son bien capaces de marcar así, ¿sí o no, doctor? Recuérdate porque marcan malas alternativas. Muy bien, esos son los factores de riesgo, ¿ya? Y hay algo más. Hay algo que se llama síndrome de Plummer-Vinson. Por favor, lean qué es el síndrome de Plummer-Vinson como factor de riesgo para cáncer epidermoide y el esófago de Barrett para adenocarcinoma. Ahí está la diferencia de uno y otro, eso simplemente lo leen, lo averiguan. Los síntomas de los dos cánceres, el síntoma principal cuando ya desarrolló cáncer es la disfagia. Disfagia es el síntoma principal. ¿Qué es la disfagia? A ver, las doctoritas ahí. Las doctoras que se visten igual y parecen igual, se peinan igual. ¿Qué es la disfagia, doctora? La disfagia puede ser psicofaringia, si es arriba y el paciente te dice, doctor, yo no puedo pasar el alimento, te dice.
O la disfagia puede ser esofágica cuando el paciente se coge el pecho. ¿Ya? Esofágica. Miren la lesión, ven. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico yo que esto es un cáncer? Endoscopía. Por último, mira, toda pregunta que tengan que ver como examen marcan endoscopía. Así aquí la ley, endoscopía debe ser. Endoscopía debe ser. Ya, ahora, si yo quiero ver qué tanta invasión tiene, porque ojo, esta lesión se origina en el epitelio, o sea, superficial, pero esta lesión va invadiendo hacia afuera del esófago. Entonces aquí yo tengo un examen que se llama ecoendoscopía, que me va a permitir ver la lesión qué tanto invade en las distintas capas del esófago. Ustedes saben que el esófago tiene una mucosa, ¿no? Su mucosa, muscular y serosa. ¿Tiene serosa el esófago torácico o no? ¿Tiene serosa? Dígame si ahí se llama serosa o no se llama serosa. Averigüen si se llama serosa o no se llama serosa, nada más le digo. ¿Serosa o adventicia? No sé. ¿Dónde es serosa y dónde es adventicia y dónde es serosa? Esa es la pregunta. Muy bien, eso se llama ecoendoscopía. A ver chicos, pero también puedo hacer una radiografía de esófago, de pronto no le puedo hacer endoscopía al paciente, no quiere realizarse, entonces le hago una radiografía de esófago, creo que lo mismo la vez pasada como imágenes de sustracción y adición, ¿cierto? Ya se olvidaron ya. Ya, ¿qué sería esta imagen? ¿Sustracción o adición? Adición. Recoge los años de la presentación. Sustracción no es que mira cómo está recorriendo el esófago y de pronto acá ya no hay contraste. Pégale la terapia. Muy bien. Pero también puedo pedir una tomografía del abdomen. ¿Cuál es el examen que me ayuda a ver el estadiaje? ¿Qué es el estadiaje? La forma en que dónde se encuentra. Es grado o estadiaje, ¿ya? Así es. Solo que el grado mide otros factores más, pero el estadiaje es el famoso TNM. ¿Qué es el TNM? Tamaño del tumor, el T. El N es presencia de ganglios linfáticos y el M es presencia de metástasis, ¿ya? Si yo quiero saber qué tanto daño originado el tumor en distintos órganos, yo tengo que hacerle una tomografía de estadiaje, ¿ya? Tomografía. Y esto aplica para todos los cánceres. Si yo tengo cáncer del recto, tomografía de estadiaje. Tengo cáncer de estómago, tomografía de estadiaje. Tengo cáncer de páncreas, tomografía. ¿Y qué es la tomografía de estadiaje? La tomografía tóraco, abdomino, pélvica con contraste, ¿ya? Ok. Y esto es algo que se llama PET scan. ¿Qué es el PET scan? La metástasis de los tumores no es que coja un pedazo de tumor y se vaya y se implante en otro órgano, no. ¿Cómo van? Como células pequeñitas. Van por el torrente sanguíneo hacia otro órgano y ahí van creciendo. Entonces, recién son notorias cuando ya es un tumor grande que se haya ido a otro órgano. Pero cuando son células nada más o tumores muy pequeños, a veces la tomografía no lo puede ver. Y en sí existe algo que se llama PET scan, que es un examen mucho más costoso, mucho más sofisticado que la tomografía, que hace rastreo de esas células hacia qué parte de los órganos se han ido, ¿ya? Pero su explicación fisiopatológica es de otro tipo también y no nos vamos a marear, solamente entiendan eso. ¿Qué pasa? ¿Qué te va a tocar? Listo. Para que no se vayan a desmayar. No, es porque me están pidiendo que regrese. Ah, ya, ¿verdad? Llega tarde eso. Ok, ¿cuáles son los factores de riesgo para el carcinoma epidermoide? A ver, chicos, cuidado. El grado de diferenciación, si tiene afectación de distintos órganos, ¿no? Esto vamos a pasar. Muy bien, ¿cuáles son los factores pronósticos? Miren, este es el esófago de Barrett. ¿Cómo se extiende? Esta es la erosión originada por el reflujo, erosión, y cómo se extiende la mucosa. Esta mucosa es escamosa y esta mucosa es metaplásica intestinal. ¿Ya? Bueno, disfagia, lo vamos a pasar. Ahora el cáncer ya no es esofágico sino gástrico. Estamos bajando hasta llegar al ángulo. Así va a ser. El cáncer gástrico, chicos, sí doctora, sí dice su... Sí, la busqué, vamos recién en estómago. Tranquila, ya falta poco. Falta 7 metros nada más.
Muy bien, el estómago, ojo, miren, cualquier cáncer no se origina de la nada, no es que crece ya grande, sino va apareciéndose con lesiones muy pequeñas. En la actualidad, la endoscopía digestiva, nosotros como endoscopistas gastroenterólogos, estamos en la obligación de detectar cánceres tempranos. Así como existe el cáncer de mama temprano, chicos, por favor, así como existe el cáncer de cuello uterino, el diagnóstico temprano, también existe el diagnóstico temprano del cáncer del tubo digestivo, esófago, estómago y colon. Y en el estómago, el cáncer temprano, ¿por qué es importante diagnosticarlo, doctor? Por dos motivos. Uno, es que lo puedo tratar vía endoscópica. Cuando la lesión es muy pequeñita, se puede tratar vía endoscópica. Y cuando la lesión ya avanza, ahí el tratamiento vía endoscópica no se puede realizar. ¿Y cuál es el problema, doctor? Que si el cáncer avanza, da mayor mortalidad y da más gasto en salud. ¿A qué le conviene al gobierno? Si usted fuera gobierno, doctora, ¿qué le convendría? Tratar un cáncer gástrico temprano, que le va a costar 20.000 soles, o tratar un cáncer gástrico avanzado, que igual se va a morir el paciente, y 100.000 soles. ¿Qué le convendría? El temprano. ¿Ok? Entonces, por eso es importante diagnosticar tempranamente las enfermedades, porque nos evita los gastos en salud y obviamente la supervivencia del paciente. Doctora, no se duerma todavía, ya nos vamos ya. Mira, este es el cáncer gástrico temprano, así nace, y más chiquito todavía. Y este lo puedo tratar mediante endoscopía. Pero este de acá, ya no hay forma de tratarlo mediante endoscopía. Ese ya no, y ese incluso puede tener metástasis hacia otros órganos. Ese es el cáncer gástrico avanzado. El cáncer puede ser de dos tipos: histológicos, intestinal y difuso. ¿Por qué es importante esto? Porque da pronóstico. El tipo intestinal es el que deriva, ojo, del Helicobacter pylori. Si yo te pregunto cuál es el cáncer gástrico, doctor, después se recorta. ¿Es el celular, doctor? ¿Rosadito? No. No me preocupa, yo gustos. Si yo, normal, ¿ah? No tengo nada contra nadie. Mis gustos especiales. Bueno, el cáncer que se desarrolla a partir del Helicobacter es el cáncer tipo intestinal, ¿ya? Este cáncer de tipo difuso generalmente tiene peor pronóstico, específicamente este cáncer llamado en células en anillo de sello. Ese cáncer es el que da a gente joven. He visto cáncer gástrico, el más joven que he visto de cáncer gástrico, que se murió por cierto, tenía 17 años. ¿Ya? Cáncer gástrico avanzado, tipo células en anillo de sello. Mientras más temprano es el cáncer gástrico, o sea, se da en gente más joven, es mucho más agresivo. ¿Ya? Y es el tipo difuso. Y esto importa por el agente que produce el cáncer. El cáncer tipo intestinal, gástrico intestinal, se desarrolla a partir del Helicobacter y sigue distintos caminos que después lo vamos a ver. Pero el cáncer de tipo difuso es un cáncer con componente hereditario, genético. Ya no hay forma, salvo te sacas todas las células del cuerpo, porque no hay forma que puedas modificar eso. ¿Ok? Ok, y estos son los factores de riesgo, las características de cada uno de los cánceres. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? Intestinal. ¿Cuál es la etiología más frecuente del cáncer? Helicobacter pylori. Muy bien, al menos eso hay que aprender. Y esto es lo que les estoy comentando, ¿ya? Esto se conoce como la cascada de Pelayo y Correa. ¿Qué es? Es la evolución desde el cáncer, pero es la evolución desde una gastritis, desde una mucosa normal, hacia el cáncer gástrico tipo intestinal. ¿Cuál es el principal factor que desarrolla esta evolución? El Helicobacter. ¿Es el único? No. Hay muchos otros factores que suman a la presencia del Helicobacter. Y miren cuánto tiempo nos da. Miren cuánto tiempo nos da para que se desarrolle el cáncer gástrico. El cáncer tiene que pasar por una gastritis superficial, tiene que pasar por una gastritis profunda, tiene que pasar por una atrofia, tiene que pasar por metaplasia, tiene que pasar por displasia leve, displasia moderada, displasia severa, cáncer temprano, cáncer avanzado. Esto no es rápido, eso ocurre en 15, 20 años. ¿Y cuánto tiempo nos da para nosotros actuar como médicos y evitar que se desarrolle el cáncer gástrico? Esta es una razón más por la cual debería hacerse endoscopía digestiva. ¿Por qué? Porque los otros exámenes no invasivos, test del aliento, antígenos fecales, serología,
no te encuentra estos hallazgos que sí lo encuentran en la endoscopía digestiva. No podemos diagnosticar metaplasia intestinal por un examen serológico. No puedo diagnosticar displasia gástrica por un examen serológico. Esto solamente lo puedo hacer por endoscopía digestiva. Por ello es que el examen más ideal en nuestra población, sobre todo en adultos, debería ser la endoscopía digestiva. No solo para el diagnóstico de Helicobacter, sino para el diagnóstico de esta lesión. Y miren cómo evoluciona el cáncer difuso. No se sabe desde una mucosa normal hasta un cáncer difuso. ¿Y cuál es el otro problema? Que el intestinal se origina de una lesión pequeñita. Es como decirte, si todo hay el estómago y el cáncer se origina acá. ¿Cuál es el problema con el difuso? Es que se origina allá, en distintos lugares. Por eso es que también es más agresivo y es más difícil de tratar. Y es que hacerle gastrectomía. Generalmente estos pacientes, ¿qué es la gastrectomía? Sacarle todo el estómago. Y acá está bien. Cascada de Playa y Correa. Doctor, si yo tengo, porque esto es progresivo, ¿no? En el tiempo. ¿Yo puedo regresionar? Sí puedo regresionar, siempre y cuando el paciente tenga hasta displasia de bajo grado. ¿Yo puedo regresionar? ¿Puedo regresar a una mucosa gástrica normal? Sí. Pero si el paciente pasa a un cáncer gástrico temprano o una displasia de alto grado, ya no voy a poder regresionar. Yo ahí trato la lesión, ya no trato la condición, porque no lo voy a poder recuperar el paciente. Ya tengo que encontrar la lesión y sacar la lesión. Pero ya estoy tratando una displasia de alto grado. En cambio, en el Helicobacter, si mi paciente tiene metaplasia, no voy a sacar la metaplasia del estómago. Le doy tratamiento para Helicobacter y esto puede regresionar. Estos son los otros factores adicionales que desarrollan cáncer gástrico. Por favor, tengan cuidado con esto, que yo sé que ustedes no lo conocen, ¿ya? Pero para que orienten, el tabaco y el alcohol, ¿ya? Muy bien, pero he dicho que el cáncer gástrico intestinal no se desarrolla de noche a mañana, pasa por distintos estadios y por condiciones o factores premalignos, ¿ya? Estos son los factores premalignos, ¿ya? La gastritis por sí misma no es un factor premaligno, estos sí son premalignos. Salvo sea una gastritis atrófica, o sea, ya es una gastritis avanzada, no es un tipo cualquiera de gastritis. Miren cómo se ve, la inflamación del estómago, miren la metaplasia, miren la presencia de pólipos, ¿no? Miren la presencia de la enfermedad de Menetrier, cómo el estómago se degenera, las cirugías previas también, en fin, distintas causas o lesiones preneoplásicas o condiciones preneoplásicas. El cáncer gástrico temprano, ¿se acuerdan de esa heridita pequeñita en el estómago? No da síntomas. ¿Cuántos pacientes pueden tener cáncer gástrico y no da síntomas? Recién te da síntomas cuando el cáncer gástrico es avanzado. ¿Ya? Muy bien. Ascitis, hemorragia digestiva, melena. ¿No lo de María José? ¿O no lo de Virchow? ¿Qué es este? Virchow, ¿no? Ah, ya, se han estudiado. ¿Y ese? ¿Y eso qué es? Baja de peso, síndrome consultivo. Un cuerpo, me dice. Un cuerpo light. Ahí está, miren. El cuadro clínico me hace sospechar. La endoscopía me confirma. La ecoendoscopía me ayuda en el estadiaje. Y para saber el grado o el estadiaje definitivo es la tomografía. Pobre que me marquen ahora sí endoscopía. Tomografía de estadio. Ahí está, miren, endoscopía. Me permite tomar una biopsia de la lesión, ¿no? Esta es la ecoendoscopía que me permite ver qué tanto está afectando las distintas capas del estómago. La tomografía me permite además saber si es que hay compromiso de otros órganos periféricos o la presencia de... ¿Qué es esto? Metástasis, doctor. Migración del tumor gástrico. ¿Hacia dónde? ¿Qué órgano es este? ¿Qué órgano es este que da la metástasis? Hígado, pues hígado. ¿No conocen el hígado? La endoscopía digestiva me puede hacer la clasificación de Borman. La clasificación de Borman es la clasificación endoscópica del cáncer gástrico avanzado, ¿ya? ¿Dónde es más frecuente anatómicamente el cáncer gástrico? Pregunta del Dan. Antropilo.
¿Ya? Miren, tanta cosa para que pregunten eso. Muy bien, la tomografía me permite saber la diseminación, la metástasis, que puede ser a peritoneo. ¿Cuál es la metástasis más frecuente del cáncer gástrico? Hepática. ¿A cuál es el órgano que metastatiza el cáncer gástrico? Hígado. ¿Qué pasó, doctora? El hígado es el principal órgano a donde va la metástasis del cáncer gástrico. ¿Ya? Pobre que les pregunto y tampoco lo sé. ¿Qué es metástasis? Cuando va se extiende hacia otro órgano a distancia. Mira, acá está la metástasis hacia el hígado, este es el cáncer gástrico, ¿no? Bueno, este es así, así se ve la citis. Líquido entre el espacio peritoneal. ¿Ya? El tratamiento va a depender si es una enfermedad localizada, si es metástasis, no vamos a hablar mucho de esto. Si la lesión es pequeñita, lo puedo tratar de forma endoscópica mediante una técnica que se llama disección endoscópica de la submucosa. Y miren cómo queda, lo saco así y miren cómo queda. Con esta cicatriz y se curó la herida. Y se cura el paciente. Es curativo el tratamiento endoscópico. Y la cirugía va a depender de dónde está el tumor. Le puedo hacer una gastrectomía subtotal o le puedo retirar totalmente el estómago, dependiendo dónde está la tumoración. Cáncer de colon, creo que este es el último, gracias a Dios. Este es el tercer tipo de cáncer más frecuente. Miren cómo está el cáncer. Miren cómo se origina. Igual que el cáncer gástrico, se origina a partir de una lesión. Miren el cáncer de colon, ¿a partir de qué se origina? A partir de un pólipo. Por eso es cuando ustedes han visto colonoscopías, a los que han visto, encontramos un pólipo, dice el residente, ¿no? Hay que sacarlo. Lo tienen que sacar. ¿Por qué? Porque esa es la lesión precursora del cáncer de colon. ¿Por qué hacemos colonoscopías? No para detectar cánceres. La idea de hacer colonoscopías es para detectar pólipos y poder extirparlos. ¿Ya? Miren cómo aparece, pequeñito nada más, y miren cómo se va haciendo grande el tumor. ¿Okay? Cuando ya es grande ya no se puede extirpar, obviamente. Muy bien. La localización. ¿Cuál es la ubicación más frecuente del cáncer de colon? Si me dicen colon como tal, es la región sigmoidea. Si me dicen colon rectal, es el cáncer de recto. ¿Ya? La ubicación más frecuente del cáncer a nivel colorectal es la ubicación rectal. ¿Ok? Muy bien. Hay distintos motivos por los cuales se origina el cáncer de colon. Se dice que principalmente son factores exógenos con un componente hereditario o genético que favorece la replicación o la perpetuidad, ¿no? La falta de apoptosis, el aumento celular. Y se dice que hay distintas activaciones cromosómicas, por ejemplo la mutación del KRAS, ¿no? La mutación de la beta-catenina, el KRAS, la inactivación del APC, la mutación del gen BRAF, ¿no? O sea, generalmente es un componente más genético, pero también hay factores que predisponen la presencia de esta vía de desarrollo de carcinogénesis. Los productos ahumados, consumo de alcohol, tabaco, la obesidad, las carnes rojas, ¿no? Los productos nitrosados. ¿Saben cuáles son los productos nitrosados? Estoy seguro que les gusta. Los embutidos también. Los productos ahumados. ¿Qué son los productos ahumados? Sí, dice la doctora. ¿Qué son los productos ahumados? Las parrillas. Las parrillas. ¿Ustedes han comido parrillas? Ya, ahí tienen el factor de riesgo del cáncer del colon. Bien rico que la comen. Ahí también, miren todos los factores de riesgo del cáncer de colon, ¿ya? Incluido algunas enfermedades hereditarias, lo que se llama la poliposis adenomatosa familiar. ¿Qué es la poliposis adenomatosa familiar? Son el desarrollo de pólipos dentro del colon. Se llena de pólipos el colon y estos pólipos degeneran y desarrollan cáncer de colon. ¿Ya? Pero acá tienen todo, mira, la falta de actividad física, poco consumo de fibra en la dieta, poco consumo de vitaminas, en fin, y acá están los factores que aumentan el cáncer de colon: carnes rojas, carnes procesadas, ingesta nuevamente de esta bebida que ustedes no conocen, que se llama alcohol, también predispone la presencia de cáncer de colon. Y acá están los famosos síndromes. Miren, hay síndromes llamados síndrome de Lynch. Esto es el síndrome... el cáncer de colon hereditario no polipósico se llama síndrome de Lynch.
cáncer de colon hereditario, no polipósico, se llama síndrome de Lynch. Y el otro es la poliposia adentosa familiar, se hereda. Yo he visto varios casos de poliposia adentosa familiar, pacientes que heredan la predisposición de cáncer de colon, el tío, la mamá, la abuela tiene cáncer de colon y desarrolla cáncer de colon a los 25 años, a los 20 años, ¿no? He visto la presencia de cáncer de colon en gente bastante joven. La gente más joven que yo he visto, 24 años. ¿Ya? Por el tema genético, ¿ya? Descendente familiar. Miren, ¿qué manifestaciones clínicas da? Aquí sí es un poquito sencillo, hay una mnemotecnia que si el colon viene del colon derecho, si el cáncer viene del colon derecho tiene peor pronóstico, el cáncer del colon izquierdo tiene mejor pronóstico, el derecho, el ascendente y el transverso es izquierdo del transverso hacia abajo. ¿Qué síntomas da? Generalmente el colon que más sangra, el cáncer del colon que más sangra es el cáncer del colon derecho, te da más anemia. El cáncer que más se obstruye es el cáncer del colon izquierdo. ¿Qué síntomas me da el cáncer del colon izquierdo? Diarrea, constipación, tener y sangre con moco, heces con moco y sangre. Y el cáncer del colon derecho generalmente me da masa palpable o deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces hay algunas características clínicas que les puede venir en un caso clínico que me orientan si el cáncer del colon es derecho o izquierdo. ¿Ya? El diagnóstico, el cuadro clínico del paciente, los exámenes laboratoriales, las imágenes, la endoscopía, la biopsia. ¿Quién me va a hacer el diagnóstico definitivo? La endoscopía. En este caso, la colonoscopía. No vayan a colocar endoscopía que se escriba alta. Colonoscopía. Colonoscopía, ¿ya? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está, miren. Pero hay algunos estudios que podemos hacer previamente para saber si el paciente tiene alta predisposición de tener un cáncer de colon. Por ejemplo, el estudio de Tébeno en heces, o el llamado guayaco en heces, ¿no? ¿Qué no sería entre el guayaco o el Tébeno en heces? Lo hablé hace un momentito. Es la presencia de sangre oculta en heces. El cáncer de colon derecho, muchas veces, no me da un sangrado manifiesto, me da un sangrado microscópico. ¿Ya? Y entonces el paciente está teniendo sangrado sin saber que está sangrando porque las heces son normales, ya que el sangrado es microscópico, pero si yo mando a analizar estas heces voy a encontrar sangre oculta en heces. Por ello es que ahora hay una campaña del Ministerio de Salud a todos los pacientes de las postas les están haciendo el famoso Tébeno. Y luego que sale positivo el Tébeno lo están mandando a colonoscopía. El Tébeno es muy sensible. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí detecta la sangre, pero poco específico. ¿A qué se refiere poco específico? Que no sabe de qué sangre está detectando. Si tú no hiciste una dieta y de pronto te comiste el día previo tu higadito, tu vaso, tu sangrecita, ¿no? Te lo consumiste y te va a hacer el Tébeno al día siguiente, te va a salir positivo. ¿Por qué te va a salir positivo? Porque rápidamente, o sea, sí detecta la presencia de hemoglobina o rastros de hemoglobina, sí lo detecta, es muy sensible, pero es poco específico. ¿Por qué poco específico? Porque no te dice cuál es la causa de lo que está detectando. A eso se refiere la especificidad. La sensibilidad se refiere que sí logra identificarlo, pero no te dice específicamente de dónde viene o a qué es. A eso significa altamente sensible, poco específico. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otros exámenes como el análisis de ADN, ¿no? En fin, no lo vamos a hablar, solamente quería mencionarles eso. La colonoscopía es lo ideal, también podemos hacer una radiografía doble contraste de colon, viendo imágenes de sustracción, una tomografía también, la famosa colonoscopía virtual. Hay algunos pacientes que no desean hacerse la colonoscopía común, que la hacemos hacer nosotros, y se hacen algo que se llama colonoscopía virtual o colonoscopía por tomografía. Le hacen una tomografía y el software reconstruye el interior del colon, pero no se puede tomar biopsia. Finalmente estos pacientes terminan en colonoscopía normal porque necesitamos tomar la biopsia. O sea, baja por la cura. Ese es el examen de sangre oculta en heces, esa es la prueba de FIT. Ahora, en los países europeos los mandan a su casa estas pruebas. Los mandan estos reactivos, métanlo a sus heces nada más y vea si hay un cambio o no cambio. Facilito. Y ya puedes saber. Y si es que sale el cambio positivo, informa a tu sistema de salud, te programan tu colonoscopia. Es rápido. El tacto rectal también, pues si es un tumor en el recto, pues haciendo el tacto rectal, pues lo voy a palpar, ¿no?
Ahora, si es en sigmoide, no hay forma porque mi dedo llegue hasta sigmoide. Doctora, usted es capaz, ya la vi con esa intención. La colonoscopía, miren esta lesión, ¿ves? Un tumor. ¿Sustracción o adición? Sustracción. ¿No ven cómo está dibujando las alzas del colon y de pronto? ¡Pah! ¿Saben cómo se llama esto? Signo de manzana mordida. ¿Alguien me puede decir qué signo tiene? ¿Cómo se llama? Signo de la este manzana. signo de la manzana mordida. Así es. Muy bien, doctora. Perfecto. Así aprobar el examen también. Signo de la manzana mordida, ¿ya? Y para hacer el diagnóstico de este viaje se hace la Tomografía. tomografía, ¿no? Ahí está la tomografía. El PET scan, que ya lo expliqué. El tratamiento va orientado al estadio. Para saber el estadio yo tengo que hacer una tomografía. Pero para saber el estadio, muchas veces el paciente, el familiar te pregunta, ¿no? Distinto es el grado que el estadio, ¿ah? Distinto es el grado que el estadio. Para decirte un grado de un tumor tengo que evaluar no solamente el estadio de invasión, qué tanto órganos afectados, si hay ganglios comprometidos o no, sino tengo que ver el estado general del paciente. ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Por el tratamiento y por la supervivencia. Mientras más avanzado es el tumor, naturalmente tiene menos supervivencia. ¿Ok? Muy bien.